7,492 menores. Sí, menores de edad. Hay personas que nos han reflejado el miedo que tienen en sus comunidades por el crimen organizado. O sea, se han sumado bandas del narcotráfico a cruzar gente. Pues un migrante viene costando $5,000, ¿verdad? Fue algo circunstancial la cuestión del trabajo en el periodismo. Y resulta que un grupo de compañeros están tratando de crear un semanario y en la escuela habíamos recibido algunos cursos de fotografía. Yo recuerdo que les dije, pues si ocupan un fotógrafo ya saben. Y como a las 2 semanas me hablaron para invitarme a participar en el proyecto ese periodístico como fotógrafo. La verdad está en que yo encontré una profesión en la que me siento así completamente, que es lo mío, pues en esto encajo. ¿Partimos fruta, pasita fruta? ¿La ponemos aquí? Antes me quedan muy uniformes los cuadritos y me arrancan. Vives con una profesora. Todo me lo quiere calificar. Nosotros nos tocó algo cuando recién nos fuimos a vivir juntos de que duramos un buen de tiempo sin tener familia, ¿no? O sea, porque andábamos involucrados cada quien en sus actividades. Tenías hora de entrada, pero no tenías hora de salida, ¿no? Yo viajaba mucho, también me traía. Viajaban mucho. Y después cuando optamos por tener familia, pues nada más uno, ¿no? Y cuando muchos. No, los primeros años yo te lo tenía que presentar cada vez que te veía. Decían que pasaba el señor de las paletas y que salía corriendo gritándole, papi, papi. Voy a hacer un reportaje sobre la situación del cruce de droga por Peñasco. Entonces me propusieron que hiciera algo no nada más sobre Peñasco, sino sobre todo Sonora. Pero eso no va a ser de inmediato, eso va a ser después. Y tendremos que ponernos de acuerdo con algunas gentes para organizar todo eso. Pero de repente sí me va a tocar darme una vuelta en esa parte de Peñasco y en la otra parte que tiene que ver con la frontera con Chihuahua. Claro, tomando precauciones y todo eso, ¿no? Pero van a ser parte de los temas. En Z empecé a trabajar como en febrero del 87. Platiqué con Blancornelas porque a mí me interesaba integrarme en el periódico. Uno en términos laborales, otra porque era una línea con la que más o menos había coincidencia, pues. Yo sentía así cierta empatía y nos respetábamos y a veces habíamos tenido diferencias, pero con respeto, ¿no? Y argumentos y toda la cosa. Don Jesús fue un maestro impresionante, muy estricto, una persona que no se conformaba, que nos exigía muchísimo. Si había un trabajo que no llenaba sus requisitos o no cumplía con las expectativas que él tenía cuando nos dio la asignación, pues se iba directo a la basura, o sea, no sirve, y hazlo otra vez y nos daba otro plan de trabajo. Me comuniqué con Ramiro Cárdenas, por favor. Y también el procurador ya sí cambió, ¿se acuerda que no nos podíamos comunicar con él? Quedamos en que me va a proporcionar una información de manera extraoficial y mañana viene a Tijuana, es lo que le dije. Tengo entendido que en 6 estados... Yo decidí venir a este periódico. Blancornelas decidió contratarme, pero yo decidí que quería trabajar en Z, que quería hacer el periodismo que estaban haciendo en Z.
Fue en enero del 90, tenía una cita con Jesús Blancornelas a las 11 de la mañana y él pensó que yo venía a las áreas de espectáculos o de cultura. Me dice, ¿quieres trabajar en espectáculos? No. ¿Quieres trabajar en cultura? No. ¿Quieres trabajar en las encuestas? No. Entonces, ¿en qué quieres trabajar? En política. A mí me gusta la política. Héctor tenía una columna que se llamaba Un poco de algo y era todo lo que le pasaba a los lectores, sus lectores. Le hablaban y le decían, oiga, fíjese que anoche andaba yo en un bar y vi al alcalde de Tijuana que estaba borrachísimo y hay imágenes o hay fotografías y pidió tanto y pagó tanto y venía acompañado. Esos eran los tipos de notas que luego Héctor publicaba. Se mofaba de la clase política, se burlaba de la clase social. Entonces era una persona que obviamente despertaba muchas simpatías, ¿no? Eran codirectores, los dos tenían la figura de director general, cada uno, y siempre trabajaron muy de la mano. Las columnas que escribía era así como que muy irónico y muy bromista. Exactamente así era la personalidad, con muy buen sentido del humor. Lo que yo hago ahora en Z es prueba de que en México sí existe la libertad de expresión. Que no la ejerzamos o que no la ejerzan algunos periodistas, pues es asunto de ellos, ¿no? Cada quien habla como le va en la feria. Y yo en los años que llevo en esta aventura de escribir en un periódico, sí la he disfrutado y hasta creo que he abusado de ella. Escribía bastante sobre en contra y de una manera muy mordaz en contra de Jorge Hank. The thing is, I'm very much worried about the animals much more than the humans, so they take care of the animals. The humans, they can take care of themselves. So. El papá de Jorge Hank era uno de los hombres más poderosos de México, un personaje muy ligado al poder político aquí en México, por el lado del PRI, por supuesto. My father became a very good politician because, well, he's a very good guy. Pues era un junior, ¿no? Un niño bien. Llegó aquí y empezó a hacer conecte con la socialite de aquí de la ciudad. Hace fortuna a partir del juego, de los casinos y de la apuesta. El periodismo en Baja California está de luto, luego de que esta mañana fue cobardemente asesinado el señor Héctor Félix Miranda, mejor conocido como El Gato, autor de la columna Un poco de algo, del semanario Z. ¿Por qué lo matan? ¿Por qué matan así a una gente como mataron a este hombre? Pues pesa bastante porque era el único periodista que decía la mera verdad. Las dos personas que asesinaron a Héctor Félix viajaban en automóviles que eran del hipódromo Aguascalientes. Lo asesinaron con armas que fueron encontradas en el hipódromo Aguascalientes. Uno de ellos era el jefe de seguridad de Jorge Hank Ron, que es el concesionario del hipódromo Aguascalientes. I'm really anxious for this to get clarified. I mean, get the guys that you want to get and search for everybody that you want to, and any help I can give you. I can give the police, I can give anyone. I'm here. La gente que tuvo que ver con el asesinato eran empleados de Hank, pero nunca se le siguió un proceso por la autoría intelectual. Tan así de que en el 2004 fue candidato a la alcaldía y ganó y fue alcalde de Tijuana, y en el 2007 fue ya encarrerado, buscó la gobernatura. Héctor y yo
que habíamos trabajado juntos mucho tiempo, nunca creímos que fuera a pasar esto, ¿no? Sí sentimos en un momento dado que pudieran robarnos el periódico, incendiarlo, chocarnos un carro, cosas así por el estilo, pero nunca pensamos que se llegara a eso. Es un trago muy amargo, no podemos digerirlo todavía. Nos dejamos llevar así porque ellos no nos trataron mal, pues aunque todos vivimos bien, pero no hubo nada de... Pero si no se hace eso, pero igual, aunque se arreglen también. Todo este desmadre que tiene que ver con el narcotráfico, esta violencia cada vez que aparece va creciendo y va creciendo. La raíz yo creo que es una situación social de injusticia en donde hay muchísima gente que está viviendo en condiciones bien precarias o sobreviviendo. Ya te dimos todas las oportunidades que existen. Estás hablando de millones de gente que no saben ni lo que van a comer mañana, ¿no? Entonces, que eso propicia el de que tantos jóvenes se vayan más fácil a las filas del narcotráfico y se vuelvan sicarios. La sociedad moderna nos vuelve cada vez más individuales, más inhumanos, ¿no? Yo creo que es bien importante no perder esa esencia y nosotros poder transmitir esta realidad. Muchas veces quiere tocar esos temas del enfoque social y a veces Adela le dice, no, sí, está suave, pero es que está pasando esto en el Congreso o está pasando esto en cierta parte de tu ciudad, o sea, enfócate eso y pues, sí, házmelo, pero después. Entonces Sergio así como que se traba y dice, no, pero es que también esto es importante. Entonces ahí empieza el toma y daca. Y no solamente la dinámica del periódico, eso pasa en la mayoría de los medios, de que de repente si los temas no son así como que, no digo amarillistas, pero más espectaculares, que tengan que ver con corrupción, con tranzas, con asesinatos, con ese tipo de cosas, desafortunadamente esos son los temas que llaman la atención al lector. Cuando sacamos una portada política, no se vende tan bien como si trajeras una nota de narcotráfico.
El boceador, si por él fuera, quisiera el periódico que estuviera escurriendo sangre. Esta situación de frontera que tiene sus ventajas, tiene esa desventaja. Es atractiva para el crimen organizado. Iniciando los 90s, el narcotráfico empieza a florecer en todo el país, particularmente en esta frontera que es con uno de los estados de la Unión Americana más fuertes en términos económicos, ¿no? Y también poblacionales. Nosotros como periodistas no podíamos ignorar un problema que existía y que estaba creciendo. Y se te empieza a investigar también el crimen organizado y el narcotráfico. La información la tenían las autoridades, estaba en expedientes, estaba en una averiguación previa, estaba en una declaración, estaba toda desperdigada. Don Jesús la reúne y empieza a decir, estos son los criminales. Estos son los que están vendiendo droga, estos son los que están ejecutando. Estos son los que están corrompiendo a la policía y estos son los policías corruptos. Cuando hay una cuestión muy delicada, sí se siente miedo. El miedo termina cuando esa nota es publicada. Porque mientras yo no la publico, nada más yo la sé. Y alguna persona a la que yo pueda afectar con la información puede saber que yo sé, entonces puede hacer algo. Pero cuando la nota ya se publicó, todo el mundo sabe, ya no tengo miedo. Yo estaba aquí en el periódico, era jueves, que es nuestro cierre de edición. En el archivo estaba la central del radio, de las comunicaciones, y él se comunicó. Nos balacearon. Nos dispararon. Le dije, acá, canijo, pues esa voz la conozco. Ese es mi papá. Doblo hacia la calle Chula Vista y es cuando empezó a ver todo el montón de gente corriendo hacia una esquina. Pues mi instinto fue empezar a tomar fotos. Y empiezo a tomar. Lo escucho que se duele, físicamente se duele de lo que está sintiendo, ¿no? Afortunadamente traía un suéter negro, entonces no se le miraba sangre, no se veía nada rojo, no se veía nada sangriento, ¿no? Yo le decía, te ves bien, Blanco, te ves bien. Entonces él empezaba a voltear, empezó a nombrarme, René. Ese mismo día hicimos una junta con todos nuestros compañeros y vemos de qué manera vamos a tratar la investigación, porque al día siguiente Z tenía que salir. Terminamos yo creo que a la 1 de la mañana porque fue una investigación en un solo día y además una investigación que nos afectaba directamente. O sea, había gente en la redacción que estaba escribiendo y estaba llorando. Porque nuestro líder, porque nuestro maestro estaba debatiéndose entre la vida y la muerte. Cuando hacen la reconstrucción de hechos, nos damos cuenta que fueron 10 personas las que atentaron contra la vida de Jesús. Emboscado a la camioneta en la que él viajaba y hacen un semicírculo y le disparan por todas partes. Y la persona que iba encabezando el operativo se pone de frente porque es el que lo va a matar. Tenía una escopeta y tenía una 45 fajada. Con la 45 era con la que iba a terminar.
era su firma. Una bala de los mismos de sicarios de narcotráfico pega en una estructura de metal, se parte y una partícula de esa bala se le entra por un ojo al sicario que iba encabezando y cae muerto en el acto. En cuanto esa persona cae, los otros se subieron a sus vehículos y huyeron, ahí lo dejaron. Y eso le salvó la vida, ¿no? El señor Blanco fue la primera persona que salvó de un atentado, ¿no? Siempre todos morían. Regularmente los narcotraficantes, los sicarios no tienen una como que imagen muy palpable, pues entonces de repente quedó el sicario ahí muerto, un cuate que se le escurrió, ahora sí que la vida por el ojo, los 7, 8 litros de sangre, bien impresionante el charco de sangre, y quedó así como doblado con una escopeta nuevecita, con guantes, con la pistola acá para dar el tiro de gracia, con el dedo en el gatillo todavía, pero lo mataron sus propios compañeros. Al investigar a esa persona, se dan cuenta en la Procuraduría que es un sicario que trabaja para los hermanos Arellano Félix. Some brothers from Sinaloa came to Tijuana, and what they did was they established a huge conduit for cocaine into the United States. They were dealing with massive quantities of cocaine. They became one of Mexico's biggest, most powerful organized crime groups. Previous to them, it was the government who decided who ran the plaza. But once these Orellanos became entrenched, they were calling the shots, not the government. And they set a new standard for brutality and dealing with rivals. A veces que Blanco Hernández me encargaba algunos temas que tenían que ver con el narcotráfico y que a mí se me hacía muy audaz por cuestiones de cobertura del narcotráfico, que no era en ese momento lo principal. Ahora es al revés, lo constante es eso y lo otro así como que en un segundo plano. Yo estuve en el Z del 87 hasta el 96. Sí me incomodó el hablar con Blanco Hernández y decirle pues que muchas gracias, pero que nosotros nos íbamos a ir a hacer nuestro propio proyecto. Y pues él yo creo que entendió. No digo que me haya aplaudido, pero yo lo sentí como que entendió. Esta es la primera edición del 7 días, en febrero del 97.
Y pues que traíamos ahí un chorro de ganas y con mucha adrenalina, con mucha empatía del equipo y todo eso, así empezamos. Y con temas bastante fuertes. En la primera edición, obviamente, que publicamos una especie de quiénes somos, ¿no? Lo que estamos iniciando el proyecto. Benjamín Flores me hablaba casi diariamente para invitarme a que hiciéramos nuestro propio periódico. Me insistía, Sergio, hay que hacer un periódico de nosotros, mira que armamos un buen equipo. Hasta que llegó un momento en que me puse a pensar y dije, pues tienes razón. Benjamín era muy joven, pero muy consecuente. Yo lo veía como un cuate muy limpio en sus principios y muy aventado, muy audaz. Por el tipo de periodismo que hacía, yo pensaba, Benjamín no sabe ni lo que está haciendo ni dónde está parado. Era evidente pues que estaba pisando callos y a él le valía gorro. ¿La qué? Sexta, quinta. Y yo lo que recuerdo es de que Benjamín llegó, este era su carro, y él se bajó y estuvo viendo el frente de la fachada, y fue cuando llegó un carro y desde el carro le dispararon y Benjamín cayó mal herido casi a la puerta del periódico. Se bajaron dos cabrones y quedó mal herido, pero quedó vivo. Y se bajaron dos cabrones y lo remataron, le pegaron los tiros en la cabeza. Ya tirado ahí. Que incluso él los vio y les gritó algo. Ninguno de los que habían participado fueron detenidos. Después se cayeron a la cárcel, pero por otras situaciones. Uno de los principales que estaba en la cárcel, que estaba acusado del asesinato de un policía, que estaba acusado porque lo habían detenido con quién sabe cuántos kilos de marihuana, y que estaba acusado como el actor intelectual del asesinato de Benjamín, quedó libre. Por todas las tranzas que tienen que ver con la cuestión de la justicia aquí en México, quedó libre. Nomás faltó que le pidieran disculpas y nosotros publicamos la información en el semanario con una foto cuando lo habían detenido, así cargando, como los ponen aquí, cargando con la droga así, y le pusimos asesino libre. El martes, miércoles de la siguiente semana, me tocó a mí recibir una llamada y entonces una persona que me preguntó, busco a Sergio Haro, yo soy, ¿tú eres Sergio Haro? Sí. ¿Sabes qué, pendejo? Así me dijo textualmente, ¿sabes qué, pendejo? Ni sabes en la que te metiste. Vas a chingar tu madre, te voy a matar, cabrón. Pues no sabes cómo reaccionar, yo no alcancé a reaccionar nada, y colgó. Realmente una pesadilla enorme, ¿no? Y la vida es trastornada totalmente por el estrés, ¿no? De que estaba amenazado, o sea, estaba amenazado de muerte. Y pensar en que también aparte la seguridad del hijo. Yo lo que hice fue, pues obviamente tomar una serie de medidas, pero entre esos poner la denuncia ante la Procuraduría. Yo nunca pedí escolta,
pero el procurador decidió que otorgarme ahí una escolta por parte de agentes de la Policía Ministerial. Estábamos bajo arraigo, ¿no? Perdida totalmente nuestra vida privada. En ese inter me tocó tratar con 20, 25 guardias diferentes. Te das cuenta cómo viven y cómo se desenvuelven los policías y la forma de pensar sobre todo. La gran mayoría muy ligadas con la cuestión de la corrupción, la justifican, ¿no? Entonces llega un momento que tú dices, no, ¿sabes qué? Pues yo prefiero cuidarme solo, la verdad. Realmente este negocio se desarrolló por la necesidad del mercado. Cuando empezó el negocio hace 14 años, se vendían 2, 3, 4 unidades, o sea, al trimestre, ¿no? O sea, no era un negocio muy lucrativo. Sin embargo, las tendencias de violencia han ido en aumento y pues fuimos evolucionando, ¿no? Con el mismo mercado realmente. The level of protection always depends on the threat that you think you have. Level 3 could withstand all the handguns in the market. Level 4 can withstand an AK-47, and level 5 can withstand armor-piercing AR-15s. If you want to protect yourself or your family for threat of kidnapping, we recommend level 4, 4+, or 5. Six or 7 are for someone who wants protection because he feels someone wants to kill him. Sientes miedo y es indigna, ¿no? Indigna porque dices tú, o sea que no se puede ni hablar, no se puede decir lo que está pasando, ¿no? Que se llegue a ese extremo de acabar con la vida de la gente. Y pues pensar, ¿no? Es los riesgos de esta profesión. A él plantearle que cambie de profesión no tiene ni sentido porque es realmente su vida, ¿no?
diariamente cómo se entrega y cómo se ha entregado. Y tú no puedes exigirle que lo deje, ¿no? Además porque no lo va a dejar. Después del atentado de raíz del 97, su vida fue casa, periódico, casa, no más. Cuando estaba el señor Blanco y que estaba escoltado, tenía alrededor de 20, 25 personas, teniendo lanzagranadas, todo tipo de armas. Y en laboral siguió con más coraje, como diciendo, pues que me quisieron quitar de aquí, ahora sí que Dios dijo, todavía no te toca, ahora con más ganas. Eran los años en que el narcotráfico ya estaba muy acendrado en Baja California. Tenía un poderío total de las instituciones policíacas, de las instituciones procuradoras de justicia y de todos estos negocios y compañías que requiere el crimen organizado para construir túneles y narcotúneles y tener apartamentos para torturar gente, para tener secuestrados, para tener la droga. Blancornelas había decidido que él iba a ser el único que abordara el tema del narcotráfico. La lógica de él es que él contaba con la protección del ejército. Pero nosotros como editores también empezamos a trabajar el tema porque, digo, a lo largo de los años vas haciendo contactos y en el caso de Francisco hizo más porque él cubría los juzgados. Él lo veían en ese ambiente y empezaron a proporcionarle información. Y le proporcionan información sobre cómo los lugartenientes y sicarios de los hermanos Arellano Félix acudieron a un lugar a tomarse fotografías para que les proporcionaran credenciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Destacó que usaban el mismo saco prácticamente y la misma corbata para las fotos, ¿no? Porque se les notaba que les quedaba algunos muy grandes, otros más pequeños. Cuando ya iba a salir publicada, el señor Blanco le dijo, ¿sabes qué? No la firmes. Yo la firmo y para que no tengas problemas. Dijo, no, dijo, yo la quiero firmar. Ellos andaban en la sociedad, como cualquier otra persona. Iban a los restaurantes, salían con muchachas, iban a bailar. Entonces, el exhibirlos de esa manera fue lo que les molestó y decidieron atacar al periódico. Sus hijos se habían quedado en el carro y él cuando se subió al carro y en eso se le emparejó una camioneta y le metió unos balazos a través del vidrio muy certeros porque afortunadamente no hirió a los niños, pero lo mataron delante de sus hijos. El señor Blanco no lo dejaron ir al velorio, pero era cuando ya estaba escoltado y trajeron la carroza. Entonces le dijeron, no, por cuestiones también de seguridad, no puede salir del edificio. Lo más que pudo ver el señor Blanco fue a la puerta de cristal, de aquí dentro de las oficinas,
ver hacia afuera nada más a su amigo ahí adentro del carro. El crimen contra Francisco le afectó muchísimo. Recuerdo que me dice que cuántos atentados más o cuántos asesinatos más quiere para entender que no puede hacer nada. No puede cambiar las cosas porque en México lo que priva es la impunidad y los que están protegidos son otros que ya no tenían ni el ánimo, ni el sentimiento, y no quería hacerle daño a sus compañeros. Yo hablo con él y yo le pido que no lo cierre, que continuemos, que no permitamos que finalmente el crimen organizado, el crimen impune gane y acabe con todo un periódico. Y le dije que me diera la oportunidad de hacerle un proyecto de reestructuración del semanario. Y empezamos a crear nuevamente nuestro consejo editorial. Don Jesús se entera de que padece una enfermedad crónica en 2005, hasta que falleció. Nosotros estábamos convencidos que íbamos a mantener la línea editorial de Z. Esa no se iba a mover para nada. Pero que en un afán, a lo mejor muy pequeño, de proteger a nuestros reporteros, íbamos a toda la información donde reveláramos información, fotografías, nombres, acciones del narcotráfico, la corrupción policíaca y el crimen organizado, se iba a firmar como investigaciones Z. Tú no puedes ir a entrevistar a alguien con tipos armados alrededor de ti. Pues no te van a tener confianza. Oye, la información se la estoy dando a ella o se lo estoy dando al cuate que está atrás de ella. O tú no puedes ir a corretear a un funcionario que no te puede atender con un chaleco antibalas puesto. Por favor, todos de pie para que accese a esta sala el tribunal colegiado. No traemos escoltas, no traemos chalecos antibalas porque no puedes trabajar como periodista de esa manera. Hace poco me habló una persona para avisarme que tenía una información. Un cassette, me dijo. Tengo un cassette que quiero que veas. Un cassette. Total de que vino y era un disco, un CD, y lo puse en mi computadora. ¿Te molesta la luz? Ellos, los que hicieron unas se ordenó que se eliminaran unos agentes y exagentes que estaban robándose mercancía, que se robaban droga. Espérate. ¿Quién forma tu célula? ¿Quién la dirige? La célula que se formó aquí en Mexicali la dirijo yo. Lo primero que hice fue sacarle 2 copias. Y al otro día en la mañana iba al periódico, me fui a Tijuana. No les hablé ni les avisé, no les podía avisar por ningún medio de lo que traía. Es como tener una bomba, una granada que no le has quitado ahí del tronido, porque involucraba a mucha gente. El abogado quería trabajar con la gente de Sinaloa y que querían formar un grupo de agentes militares para combatir a la gente de Tijuana. Es un hombre que está declarando cómo la Procuraduría de Justicia del Estado de ese entonces en Baja California estaba coludida con el cártel de Sinaloa para asesinar y para controlar el crimen organizado en Mexicali. Este cuate que lo videograbaron, lo encontraron asesinado a golpes en un auto enfrente de la casa de la novia del procurador.
en ese momento, ¿qué pasa por la mente? Para empezar, la verdad es que sientes miedo. O sea, yo sentí miedo, no puedo negar que el escalofrío te recorre la espalda y de repente, ¿qué haces? No haces nada, te haces como que no recibiste la información, la retrasas y a lo mejor dentro de 2 o 3 semanas ya alguien otro lo publicó. ¿Y qué cara le pongo a la persona que me vino y me lo entregó? ¿Qué va a decir? Que tú también le tuviste miedo porque se menciona al procurador y porque se menciona una serie de gentes importantes y porque se menciona un cártel bastante peligroso e importante. No, fuimos y después me enteré que lo entregaron a otros 2 o 3 gentes en medios y ninguno lo publicó. Nosotros empezamos nuestra investigación primero haciendo una relación de los hechos que esta persona estaba confesando, contrastarlos con nuestros archivos. Prácticamente todos coincidían en tiempo y forma. Después de analizarlo con nuestros abogados, con el consejo editorial, de hecho con las autoridades militares, que fueron las únicas autoridades a las que nosotros dimos parte de lo que estaba sucediendo, decidimos publicarlo. No pasó nada, el procurador siguió trabajando y la gran mayoría de esas personas que fueron mencionadas que estaban trabajando para el crimen organizado, el día de hoy están muertas, desaparecidas o en prisión. En cuestión de las notas de seguridad, pues muchas veces el día a diario lo consumen los hechos delictivos y no nos da tiempo de hacer investigación más allá de un simple asesinato. Entonces, la cobertura informativa en los juzgados te permite obtener información en archivos, en expedientes y en internet sobre todo. Es una manera de buscar notas. Francisco Ortiz Franco se iba y daba recorridos y veía en las listas, revisaba los libros y ahí encontraba información que terminaba dándole una nota, ¿no? Para un reportaje. Entonces es algo que no tenemos que hacer como reporteros únicamente cuando nos toque cubrir un juzgado. Por ejemplo, cuando a un asesino lo presentan ante el juez la primera vez es abierta, pero casi nadie sabe y casi nadie va. Casi nadie sabe que son públicas. En las primeras horas. A veces agarraste una nota de un menor que había asesinado a alguien, ¿no? Si tú no traes mucha información, pero estás presente ahí en el juicio y hasta puedes entrevistar al detenido si se pone de modo, o sea, para ahí es el rollo del reportero de saber qué es lo que va a seguir en la secuencia para estar listo y en la parte que sí puedes entrar, con todo derecho llegas y te sientas y te paras y ahí nadie te puede quitar, pero ya estás adentro. A través de leer el periódico, veía lo que hacía el señor Blancornela, sus reportajes, sus crónicas, ensayos, la manera tan peculiar que tenía de contar estas historias del narco, que otros periodistas no tenían acceso, pero que él tenía una forma muy particular de contarlas, ¿no? Muy amena, que llamaba mucho la atención. Yo trabajé 2 años en un diario. Estoy acostumbrada a hacer periodismo diario, 5 notas, como trabajador maquilador, ¿no? Lo que sucede en el momento, corres, llegas, lo escribes y se acabó. No te da tiempo profundizar, que es lo que estoy buscando aquí. Cuando llegué aquí fue la primera pregunta que me hizo Adela Navarro, la directora. Me preguntó si no tenía miedo de firmar mis notas. Y no, realmente no. Todo oficio conlleva un riesgo y pues lo disfruto. Qué mejor que te paguen por hacer lo que te gusta. El túnel lo encontraron hoy en la mañana, alrededor de las 6 de la mañana, fue una denuncia anónima. Hubo bastantes detenidos, pues todos son la gente que construye, no está ningún narcotraficante, ningún jefe de sicarios aquí y no se conoce hasta el momento de qué cártel pertenece esta construcción. Yo ya era reportero cuando asesinaron al licenciado Ortiz Franco, me tocó pues darle parte de cobertura a los sucesos. Yo llevaba unos cuantos meses de reportero y creo que desde ese momento tuve claro que si queremos durar mucho tiempo tenemos que ser lo más previsores que se pueda y a veces
pues no se puede. Podemos nosotros escribir y podemos publicar, pero hemos sufrido las consecuencias de ello. Son muchos casos para un periódico y ninguno investigado y juzgado al 100%. Solamente en el caso de Héctor Félix, los asesinos materiales están en prisión. Sin embargo, no se llega a atrapar al autor intelectual. El caso del atentado contra don Jesús Blanco Ornelas tampoco está solucionado. El crimen contra Francisco Javier Ortiz Franco en 2004 tampoco está solucionado. Ante la ausencia de un Estado de Derecho donde se persiga a los criminales, se les procese y se les encarcele, pues ellos tienen impunidad. Impunidad para hacer lo que quieran, matar a quien quieran. Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si puedo leer. Mexicanas y mexicanos, ¡viva la independencia de México! ¡Viva la justicia y la paz en Baja California! No puede uno decir o tomarlo a la ligera de que es algo que no pudiera pasar. Evidentemente que es algo que puede pasar. Te hace reflexionar, ¿no?, sobre el sentido que tiene el trabajo y el compromiso y hasta qué punto vale la pena el seguir en esa misma línea o huir. Lo más fácil es de repente no abordar estos temas o voltearse para otro lado, pero finalmente te vuelves cómplice de todo esto que está sucediendo. Yo tengo la idea de que en toda mi vida profesional voy a ser reportero. Yo lo tengo bien claro, ¿verdad? Desde que tomé ese camino hasta que termine.